Muy bendecida tarde a todos ustedes, qué gusto. Las personas que vienen por primera vez, disculpen. A veces se siente uno presionado, raro, pero no importa, nosotros nos sentimos muy bien. No, pero les amamos con todo el corazón. Y aunque sea gritando, creemos que es una canción que nació en el corazón de Dios para su corazón. Ok, veo muchas caritas nuevas. Y de hecho, a mí, preciosas además todas ellas, empezando por mi Chío. Bueno, antes mi esposita Juditcita, y luego Chío y luego todas las demás. Pero eso tiene que ver porque las iglesias se están de alguna u otra manera conformando nuevamente. La pandemia de hecho trajo muchas situaciones que provocaron movimientos precisamente en ellas. Hay iglesias que se hicieron más pequeñitas, otras que se formaron durante la pandemia y ahora están creciendo. También algunas que no pudieron, vamos a decir, resistir las restricciones que había, porque hubo muchas restricciones para las iglesias para poder abrir, para poder congregarte, muchos requisitos. Para los antros no, tampoco para los de los salones de juegos, pero para las iglesias sí. Entonces, a veces varias de esas iglesias tuvieron que cerrar. Algunas grandes se hicieron más grandes. En el caso de Cara Ciudad de México, de hecho, cuando la pandemia, digamos que ya ahora sí en forma, se empezó a abrir la iglesia, más o menos teníamos como un 40% de la afluencia que teníamos antes de la pandemia. Ahorita, gloria a Dios, andamos por ahí entre 70 y 80%. Gloria a Dios. Pero de alguna u otra manera lo que te quiero comentar, o por qué te digo esto, es porque normalmente las iglesias, no es que este 40% que te estamos hablando, que te estoy diciendo, son personas que están naciendo en Cristo, sino que muchas personas se han cambiado de iglesia y creemos y clamamos a Dios que así sea y no sean personas que ya no se congreguen. Pero entonces, por ejemplo, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes tienen menos de 5 meses o 6 meses de convertidos en Cristo? Ok, bueno, pues ustedes tienen que reportarse con Auro para el desayuno del 1 de julio, que va a estar bien rico. Ok, ¿quién tiene un año más o menos de convertido en Cristo? Gloria a Dios. 5 años, 3 años. Eso, 5, 10. Gloria a Dios, bendito Señor. Ok, pues gloria a Dios de verdad. Sin embargo, ¿tú sabías que lo que hace más fuerte a una iglesia no es el número de congregantes que tiene? Hay muchas personas que hablan, es que esta iglesia de tal pastor o esta iglesia de tal denominación tiene tantos, tiene 3,000, tiene 5,000 congregantes, tantos servicios de 3,000 cada uno. Y de alguna manera eso no es lo que hace más fuerte en Cristo a una iglesia. Lo que hace más fuerte espiritualmente a una iglesia no son los congregantes, sino el número de discípulos que en ellas hay. Por eso tú y yo tenemos que llenarnos de todo lo que podamos que nos dé la misma iglesia. Discipulados, encuentros, retiros, servicios, todo esto es muy importante que nosotros lo tomemos, porque de alguna u otra manera también es que tampoco nos hace espiritualmente más fuertes el tiempo que tengamos de haber recibido a Cristo en nuestro corazón. Lo que nos hace más fuertes espiritualmente, lo que nos hace vivir una vida poderosa en Jesucristo y sobre todo, escucha, Max, escucha, iglesia, lo que permite que recibamos las bendiciones más abundantes de Dios no es el tiempo que tengamos en Jesucristo, es el tiempo que hemos caminado con Dios. De tu tiempo que tienes de convertido, ¿cuánto tiempo has caminado fielmente con Dios? ¿Vas pegadito con el Señor? Él pisa y cuando quita el pie el Señor Jesús, inmediatamente tú pones el tuyo porque vas caminando pegadito con Él, o le vas siguiendo de lejos, como Pedro cuando el Señor vivió su pasión y que lo estaban golpeando, que lo estaban lastimando y Él estaba de lejos. O todavía estamos parados en aquel día que hicimos nuestra oración de fe y no hemos empezado a caminar con Dios. Inclina tu rostro, por favor, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias porque nos permites estar aquí el día de hoy.
Te damos gracias, Padre precioso, por tu misericordia derramada todos los días, que se renueva en nosotros, papá, porque todos los días las necesitamos. Te damos gracias, Señor, porque tú no te cansas con nosotros, a pesar de que a veces nos detenemos, a pesar de que a veces queremos incluso desviarnos. Tú tienes esa paciencia, Señor, para esperarnos, para redarguirnos, para inquietar nuestro corazón y saber que nosotros tenemos que estar en tu presencia y caminando en ella. Hoy te pedimos, Señor, que la porción de tu corazón que tienes preparada para el nuestro, no nos vayamos en ella. Hoy permite, Señor, que podamos poner y disponer un corazón como un terreno fértil para que tu semilla, la que tengas preparada para nosotros, se siembre profundamente en ese corazón y dé fruto al 30, al 60, pero sobre todo al 100 por uno. Espíritu Santo, en tu misericordia, paséate en esta tu casa y paséate en nuestros corazones que también son tu casa. En el poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues vamos a Génesis 5 del 18 al 24. Por favor, Paquito, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared, después que engendró a Enoc, 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Le llevó Dios, dice la palabra. Qué distinción tan grande, qué gran dignidad que el Señor, sin pasar a nadie por muerte, lo llevó a su presencia. Y Enoc fue ese personaje en la Biblia, uno de los personajes que sucedió, que él no vio muerte natural. Muchos personajazos de la Biblia han seguido las pisadas de Dios, pero llegó un momento en que se desviaron, como me decía Paquito, Abraham, como David, como Moisés, como Salomón. Todos ellos siguieron fielmente a Dios, caminaron con Dios, pero llegó un momento en que se desviaron. Sin embargo, Enoc es un ejemplo de una vida que realmente agradó a Dios. Y es un reto para ti y para mí el día de hoy, que vivamos una vida que agrada al Señor. Después de todo, dice la palabra que para eso nosotros fuimos hechos, para dar gloria y para alabar al Señor, para tener una relación con Él, sí, pero una relación de alabanza, de amor, de glorificación en nuestra boca, pero sobre todo en nuestro corazón y en nuestros días. A Enoc le tocó vivir un tiempo de caída tremenda moral y espiritual, hombres y mujeres que cedían a los deseos carnales y una degradación muy grande. Días antes de que el Señor decidiera pasar a la creación por un juicio por agua, y lo sabemos nosotros, el diluvio. ¿Qué dice Génesis 6 del 5 al 7, por favor, Paquito? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Pero Noé, pastor, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ok, sí, es perfecto, ese es el 8. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero de alguna u otra manera esta parte, la primera parte que llegó Paquito, tiene que ver a que a Dios le dolió en su corazón, dice, que haber hecho hombre en la tierra. Y la palabra arrepentirse, más que una forma de decir me equivoqué, porque Dios no se equivoca, porque Dios no se arrepiente, porque Él no es hijo de hombre no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Lo que habla de este arrepentimiento es un dolor muy grande en su corazón, que tuvo que ser necesario que raer sobre la faz de la tierra
toda la existencia con la excepción de una familia. Porque dice Paquito, y leyó bien en el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Sabemos que él hizo un diluvio y después hizo un pacto con nosotros de que no volvería a pasar por ese juicio a su creación. Dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, pero al hablar de que sí, bueno, Noé obedeció, Dios le habló a él, le dijo, haz una barca, inclusive una embarcación en un lugar donde ni siquiera había llovido. Y de alguna manera cuando venía el diluvio, él obedeció hasta con las medidas y la forma que Dios le dijo que él hiciera. Él obedeció, pero dice que halló gracia. Entonces su obediencia halló gracia, no, porque entonces no sería gracia. La gracia es un regalo inmerecido. La gracia también es a veces no recibir lo que tenemos, nos merecemos recibir. Pero en este caso, él halló gracia porque Dios le dio gracia a Noé. Y él obedeció, él abrazó esa gracia y él la hizo viva. ¿Cómo? Obedeciendo. Pero desde los días de Enoc y aún en Noé, decía que la tierra se corrompió delante de Dios y estaba llena de violencia. Habla que la tierra estaba corrompida, que en medio de ese caos moral que habíamos hablado, Enoc decidió vivir el tipo de vida que no estaban viviendo todas las demás personas en esa época. ¿No te suena familiar? ¿No te hace que estamos viviendo tiempos que una gran ola de perversión y corrupción casi sentimos que nos puede arrastrar? Y conste que somos el pueblo de Dios. ¿No crees que a Dios le duele su corazón actualmente por todo lo que está viendo de lo que hemos hecho en mayordomía de su creación? Cómo el mundo le deja a un lado y vive con los deseos de la carne. ¿No crees que le duele su corazón? Muy probablemente si no hubiera hecho el pacto, a lo mejor tú y yo ya seríamos parte de un juicio más. Pero él prometió y dijo que la señal de ese pacto con el hombre sería el arco que se presenta en el cielo. Pero la corrupción que estamos viviendo hoy fabrica sustancias que están matando a gran parte de la juventud, trafica con vidas humanas, también arrastra a lo más degradante a las personas que puede haber. Hay valores establecidos por una sociedad cada vez más moderna y mediática. ¿Qué quiere decir? Que los valores mismos, ahora los jóvenes lo que quieren ser es narcotraficantes. Dicen, pero esos viven 5 años más cuando empiezan. No importa, prefiero vivir 5 años así. Y a veces hay hasta corridos, hay canciones que hacen alusión y los exaltan. Ahora la gente que es famosa, la gente que tiene éxito, es la gente que sin tener algo de valor profundo en lo que dice, en lo que comparte, tiene mayor número de seguidores o mayor número de likes o mayor número de suscriptores. Muchas personas, mujeres principalmente, yo creo, no he visto otros, que se dedican a otra cosa, ven que les da mucho mejor si es que entran y abren un portal que se llama OnlyFans y que de alguna u otra manera es un contenido exclusivo, pero nada que tenga un fundamento en valores que nos hagan crecer como personas. Mucho menos en los valores que establece Dios, porque Dios no se equivoca, Dios nos creó y Dios sabe qué es lo mejor. Hoy tenemos un fácil acceso a todo lo malo. Hoy más que nunca el mundo le está llamando bueno a lo malo. ¿Por qué? Porque es común, porque se normaliza. Y luego llega un momento hasta que se tiene que llegar hasta legalizar lo que sabemos que en la palabra de Dios es inmutable. Por eso para nosotros es un reto si decido caminar con Dios o con el mundo. Porque los placeres y atractivos que nos ofrece el mundo son realmente eso, muy atractivos. En Hebreos 5:11, ¿qué dice, Paquito, por favor? Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Traspuesto, poner a una persona o cosa en un lugar diferente al que ocupaba. ¿Qué entendemos bíblicamente? Dios lo quitó de donde estaba, Dios lo arrebató.
Enoc caminó pues con Dios. Él había vivido 65 años y engendró a Matusalén. Y después fueron 365 años, lo cual quiere decir que caminó con Dios 300 años. ¿Cuántos años llevas en Cristo? Eso no es lo más importante de cuánto llevamos convertidos, ni siquiera cuántos años tenemos sirviéndole a Dios. Lo que importa es cuántos años podemos nosotros tener a Cristo en nuestro corazón y caminar obedeciéndolo a Él. ¿Y qué pistas? Porque, por ejemplo, si me preguntas cuántos años tienes sirviéndole, o más bien siguiendo a Dios, ¿qué pista podemos tener? ¿Cuál es un parámetro para saber si seguimos a Dios o no? Si caminamos con Dios o no. Bueno, pues simple y sencillamente, ¿llevamos una vida victoriosa en Cristo? Realmente, como dice la alabanza, ¿Cristo es suficiente? ¿Jesucristo te basta o no? Realmente los estatutos que establece Dios los tomas y los abrazas, que a veces no son fáciles, de acuerdo, pero sabes que son buenos y que son lo mejor que podemos hacer nosotros. Y vivimos en gozo una vida a pesar de las circunstancias, o somos de los que preguntamos constantemente las 3 preguntas de siempre. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Hasta cuándo, Señor? El ir a su presencia cuando partamos de esta tierra no es porque seamos cristianos. Eso no es lo que nos va a hacer llegar a la presencia de Dios. Ni judíos, ni católicos. Lo que realmente nos hace llegar a Él es que vivamos una vida que le agrade y caminar con Dios pegaditos con Él. Si alguien te preguntara el día de hoy, ¿caminas con Dios? ¿Qué le contestarías? Y si te preguntara, ¿qué estás haciendo para caminar con Dios? ¿Qué le volverías a contestar? Probablemente me puede decir, ¿cómo caminamos con Dios? ¿Cómo vivimos una vida que agrada a Dios? Pues el primer punto es aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Si quiero caminar con Dios, lo primero que tengo que hacer es llegar a Él. Y sabemos que la única forma de llegar a Dios es a través de su Hijo. Tú me puedes decir, yo puedo decir, ponle palomita porque esa ya lo tengo. Sí, porque para caminar con alguien lo primero que tiene que haber es un camino para poderse caminar. Y el camino, dice la palabra, el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es? Jesucristo. Es Jesucristo. Entonces no se puede llegar al Padre si no es a través de Jesucristo. Y Jesucristo va con nosotros, nos va llevando, nos va guiando, nos va fortaleciendo. A veces nos va cargando. Pero ¿qué crees? El camino también es Jesucristo. Entonces camina Jesucristo. Camino con Jesucristo, camino Jesucristo. ¿Y qué significa caminar Jesucristo? Camino que primero voy a la cruz, que creo en la muerte de Jesucristo, pero creo sobre todo en la resurrección y que creo que yo ya he resucitado. Ahí empieza mi caminar con Dios, aceptando mi pecado, pero también reconociendo la obra salvífica y redentora de Jesucristo en mi vida, y llego a tener una relación estrecha con Dios. Eso es caminar con Él. La pregunta es, ¿cuándo recibiste al Señor Jesucristo como tu Salvador? Algunos me van a decir hace 6 años, hace 3 meses, hace 5 años, hace 10 años, no lo sé. La pregunta importante es, ¿cuándo recibiste a Cristo como tu Señor? Porque todos, la gran mayoría de los que estamos aquí hemos hecho la oración de fe. Y lo hicimos públicamente, y lo hicimos audiblemente, como dice la palabra, diciendo: yo te recibo, Señor Jesucristo, creo que tú eres el Hijo de Dios, y yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Muchas veces queremos los beneficios del Salvador, que son muchos, pero no queremos los compromisos de mi Señor. Y tenemos que entender que vienen en paquete porque lo necesitamos, amados. No porque Dios nos quiere imponer algo. Él es sabio, Él es perfecto y Él nos ama infinitamente. Entonces esa combinación nos da un lineamiento a seguir porque es lo mejor para nosotros. Y es alguien que te ama infinitamente. Entonces el primer punto es recibir al Señor en tu corazón, pero recibirlo como Salvador, pero también como Señor. Estar consciente que Él es el que lleva la batuta.
estar consciente que eres el que tiene la razón. El segundo punto es aprender a escucharlo. Si no escuchamos a Dios, ¿cómo vamos a poder seguirlo? Y si no aprendemos a orar y no aprendemos a leer su palabra, ¿cómo vamos a escucharlo? De otra manera no podemos caminar con Él. Tenemos que hacernos a la idea de que es importantísimo que escuchemos su voz a través de prédicas, a través de la alabanza, a través de mensajes, pero sobre todo a través de su palabra, directamente de la fuente. Y que también cuando oramos, sí o sí el Señor va a poner en tu corazón lo que quiere que tú sepas. Entonces tenemos que aprender a escucharlo, y de esa manera sabemos que es indispensable, porque si no, no vamos a ver qué es lo que quiere realmente para mí, porque me lo va a confirmar y va a ser de parte de Él, para que yo pueda discernir los buenos caminos y pueda no irme a los caminos del mundo. Si no nos empapamos de la palabra, podemos estar escuchando otra voz, pero no la voz de Dios. A veces nosotros podemos crear un Dios propio, porque le quitamos a la Biblia las hojas que no nos convienen, y entonces creamos nuestro propio Dios. Por eso no se trata de lo que tú creas, lo que yo crea, lo que te dice un pastor o un predicador. Se trata de lo que Dios te está hablando y que tú tienes que corroborar. Amós 3:3 dice, Paquito, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? amén. Para caminar juntos debe haber unas reglas del juego. ¿A qué se refiere? Que normalmente cuando nosotros nos ligamos a alguien, establecemos la forma de relacionarnos, que debemos respetar, por eso se están estableciendo. Esas reglas muchas veces no están por escrito. En un noviazgo, en un matrimonio, no están por escrito, pero están tácitamente entendidas, de respeto, de esfuerzo, de equidad, etcétera, etcétera. En los negocios no se diga también. En los equipos deportivos también hay reglamentos y hay reglas dentro del equipo deportivo. Además de eso, se debe de crear, esas reglas deben de tener, primero, la elaboración de ambas partes. Segunda, el respeto de ambas partes. Tercera, el beneficio para ambas partes. Pero es importante que se debe creer en el otro. Si tú vas a hacer un negocio con tu hermano, con tu primo, con un amigo, con un extraño, entonces simplemente tienes que creer en él, porque a veces tu seguridad depende de esa confianza que le estás dando. Ahí lo comentábamos, hay equipos de alpinismo. Imagínate si no, el confiar el uno en el otro es fundamental, porque hasta tu vida puede depender o depende de la otra persona. Pero con Dios las reglas son diferentes, porque no estableces las reglas con Dios. Dios ya tiene establecidas las reglas. ¿Por qué? Porque son perfectas. ¿Por qué? Porque Él establece, porque la sabiduría de Él no se compara a nada, ni a nadie. Porque además tenemos una relación que no es de igual a igual. Es una relación que a final de cuentas, si tú pactas con Dios y no cumples, Dios no deja de ser Dios. Pero nosotros sí perdemos todo si Dios no está con nosotros. Y a final de cuentas, ¿qué puede necesitar Dios si Dios tiene todo? Pero nosotros necesitamos todo de Dios. Entonces tenemos una relación para ponernos de acuerdo. Dice Amós 3:3, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Tenemos que estar de acuerdo con Dios. Pero simple y sencillamente tenemos que entender que la sabiduría la tiene Él, que el control lo tiene Él, que el poder lo tiene Él, que la templanza la tiene Él, que el amor lo tiene Él, que la misericordia la tiene Él. ¿Para qué? Para que nosotros caminemos con Él. Nosotros necesariamente tenemos que creerle a Él. Enoc le creyó a Dios. 3, que viene como parte de creer en Él, confiar en Él. Si hoy te preguntaran, ¿estás confiando en Dios? ¿Qué contestarías? No escuché. Si hoy te preguntaran, ¿estás confiando en Dios? ¿Qué contestarías? Sí. Amén. Ahora que te dijeran, muéstrame cómo estás confiando en Dios. ¿Cómo es que estás confiando en Dios? ¿Cómo es que confías en Dios? A ver, dime, escucho. Si todos dijimos que sí, yo no te voy a decir porque va a ser trampa, yo ya me sé la prédica. Pero, ¿cómo confiamos en Dios? Teniendo fe, descansando en Él, teniendo fe, descansando en Él. Otra vez, creyendo su palabra. ¿Qué más? Descansando en Él, teniendo fe, hablando con Él. ¿Cómo más sabemos y podemos decir que confiamos en Él? Por sus milagros hechos en mi vida. ¿Dejando qué?
dejándole mis cargas. Muy bien. Pues si eso le dijéramos a esa persona que nos pregunta, nos puede decir que no estamos confiando en Dios. Bueno, ahorita te lo voy a decir. Diga chale, o sea, ese ya es ouch. Te voy a decir por qué. En la mañana, escuché por ahí cuando estaba compartiendo Valentín, ella nos dijeron ouch, fue algo para decir ouch, pero no dijimos ouch. Por ahí oí un chale, y sí, que me haga el pastor Rodrigo, diga chale, no. Pero ahorita te voy a decir por qué. Por lo pronto, solo estamos esperando, anhelando que Dios disponga todo para que las cosas salgan como nosotros queremos o esperamos. Y sí es parte de confiar, pero no es todo el confiar de esa manera. En Proverbios 3, 5 y 6, ¿qué nos dice, Paquito? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Confía en Jehová haciendo a un lado tu corazón. No te apoyes en tu corazón. No te apoyes en lo que tú crees. No te apoyes en lo que tú esperas. No te apoyes en lo que tú ves la situación y ya encontraste la ruta correcta para la solución. Y reconócelo en todos tus caminos. Y Él enderezará tus veredas. ¿Qué quiere decir? Que si voy caminando por aquí, lo reconozco, y si Él me dice es por acá, no es por acá, es por acá, y por acá tenemos que ir. Porque los caminos siempre se los queremos determinar a Dios, y eso es parte de confiar en Dios. Sí confiamos en Dios, pero le decimos por dónde. En Génesis 12:1 le dijo el Señor a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. No le dijo cuál, no le dijo cómo, y Abraham obedeció. Y en Hebreos 11:8, que sabemos que el capítulo 11 del libro de Hebreos es como el salón de la fama de la fe, y aquí hay varios personajes, el por qué por la fe actuaron e hicieron y caminaron con Dios, y el Señor hizo milagros a través de ellos. En Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Podemos decir que fácil, pues le habló audiblemente Dios a Abraham, y además le dio una promesa. Le dijo que iba a tener una heredad, que iba a descender, iba a tener un pueblo más grande que los granos que hay en la arena del mar o las estrellas en el firmamento. Qué fácil, pues se le habló, ¿no? Pues ¿qué crees? Que a ti y a mí también Dios nos está hablando y nos garantiza lo que nos está diciendo. Solamente tenemos que caminar su camino. Entonces, ¿cuál es la verdadera confianza y por qué es tan importante hablar de esta confianza en Dios? Porque muchas veces Dios nos va a pedir cosas que no nos parece que tenga sentido. No me va a cuadrar lo que Dios me pide. No voy a creer que esto venga de Dios, que me lo vuelva a confirmar. No creo que esta sea la voluntad de Dios. Pero Dios nos dice: quiero que hagas lo que yo te digo. Quiero que le des 7 vueltas a los muros de Jericó. ¿Para qué, Señor? Quiero que le des 7 vueltas a los muros de Jericó, porque te voy a entregar a tus enemigos. Pero ya llevo 3 y se están riendo desde adentro porque venimos a pelear y nada más estoy dando vueltas y gritando. Quiero que le des 7 vueltas al muro de Jericó, porque te voy a entregar a tus enemigos en tu mano. Quiero que te zambullas 7 veces en el río Jordán. Pero hay otros ríos mejores y más cristalinos. Quiero que te zambullas 7 veces en el río Jordán. Quiero que me entregues a tu hijo, a tu unigénito, aquel que amas. En ninguna parte de la Biblia Dios nos dice que tenemos que entenderlo. Él nos dice que nos conviene obedecerlo, hacer lo que Él nos diga. Así que confiar en Dios o no significa confiar en que Él me va a dar lo que ya me prometió. Te lo va a dar en el nombre de Jesucristo, en su tiempo perfecto te lo va a dar. Pero lo importante de confiar en Dios, que no es el resultado o no de cómo salen las cosas. Porque si no, entonces nuestra confianza se va a perder si las cosas no salen bien o como queremos. Confiar en Dios es una decisión. Una pregunta: ¿has estado en desacuerdo con Dios? Sí. Todos. Claro, cuando todos lo hemos hecho. Cuando de alguna u otra manera las cosas
que pasan no nos gustan, o las cosas que queremos no pasan. Eso nos hace estar en desacuerdo con Dios. Pero después de un tiempo, indudablemente, invariablemente, después de un tiempo de tristeza, de un tiempo de enojo, nos damos cuenta que Dios es completamente sabio y completamente bueno. La Biblia no enseña que Dios debe de estar de acuerdo con nosotros, sino que nosotros debemos estar de acuerdo con Él para poder caminar con Él. No es suficiente estar de acuerdo con Él, debemos obedecerlo, porque Él sí o sí nos va a pedir ciertas cosas que no nos gustarán, porque tenemos que crecer. Porque si nos quedamos donde estamos es cómodo, es fácil, ya logramos esta posición, ya soy servidor, ya soy líder, ya soy pastor, ya me reivindiqué en mi casa, ya soy varón de Dios en mi casa. Pero Dios siempre te va a seguir procesando hasta que vuelva el Hijo de Él, hasta que vuelva el Señor Jesucristo. Entonces nos va a incomodar porque nos va a seguir tallando para hacernos mejores. Y entonces es ahí donde importa y es donde es necesario tener esa confianza en que Dios está en control total. Todos nos hemos preguntado en alguna ocasión, casi te lo puedo asegurar, apostar no, casi te lo puedo asegurar, que hemos preguntado, ¿por qué no me bendices en esto, Dios? Y la respuesta es otra pregunta: ¿estás obedeciendo totalmente a Dios? Para obedecer a Dios se necesita una confianza total en Él, que tiene el control y que su voluntad es mejor que la tuya y que la mía. Necesariamente implica obedecer a Dios y confiar en Dios en dejar toda área de pecado. ¿Qué significa esto? Alejarnos de todas las ocasiones que sabemos que es lo que no está bien y que estamos a veces acercándonos. Ni siquiera dejar de hacerlo, no acercarte a la posibilidad de hacerlo. Eso implica caminar con Dios. ¿Caminas con Dios? Entonces pregúntale: hay un pecado oculto que mis ojos espirituales no pueden ver, Señor, muéstramelo. Pero si le preguntas es porque estás dispuesto que a lo que te muestra lo vas a dejar. A veces nosotros o queremos darle la ruta a Dios o queremos encontrar una ruta más barata o más corta de lo que Él nos ha marcado, una ruta diferente. A veces queremos ahorrarnos la fila y queremos pasarnos por el acotamiento para llegar a la caseta, y eso no le agrada a Dios. Créeme que no. No podemos estar caminando las sendas de Dios y los caminos del mundo. Tenemos que decidirnos, porque a lo mejor pensamos que estamos caminando y no hemos dado ni un paso de donde recibimos a Cristo como Salvador. Cada día hay que tomar una decisión: ¿voy a seguir al Señor o no lo haré? ¿Voy a caminar con Dios o no lo haré? Simple y sencillamente. En Mateo 16:24 la palabra de Dios nos dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Nuestro caminar diario tiene que ver con morir a nosotros para que viva el carácter de Jesucristo en nosotros, para que ese carácter nos lleve a tomar decisiones sabias, para que de todas maneras tenemos que entender que tenemos que ser honestos hoy. ¿Verdaderamente estoy caminando con Dios o me estoy engañando? ¿Voy caminando al paso que quiere Dios que camine? ¿O estoy parado en el mismo lugar? ¿O le estoy siguiendo muy de lejos? A veces tratamos de adelantarnos, a veces tratamos de darle los caminos a Dios que debemos de seguir, y a veces nos queremos adelantar y saltarnos el tiempo de lo que ya nos dijo que nos va a dar, pero a veces queremos decirle: te estás tardando, papá. Pregúntale a Saúl cuando él hizo el holocausto, cuando solamente lo tenían que hacer los sacerdotes, cuando sentía que su ejército estaba desertando. O a veces sabemos que la palabra ahí está y nos está diciendo el Señor, y sin embargo no nos movemos por desobediencia o porque el pecado no nos permite caminar con Dios. Entonces nos estamos quedando atrás. Oímos, pero no obedecemos la voluntad de Dios.
para recibir todos los beneficios, escucha esto, para recibir todos los beneficios y la promesa de Dios y su ayuda, es necesario, requisito, tener una vida que agrade a Dios. Y esto solamente se logra caminando con Dios, yendo en la misma dirección que Él, al paso que Él nos dice que vayamos. Yo te quiero decir 3 cosas ya para terminar el mensaje. Enoc marcó sus generaciones. ¿Qué te estoy queriendo decir que marcó sus generaciones? Dice la palabra que Jared es papá de Enoc. Enoc tuvo a Matusalén, Matusalén a Lamec y Noé, y Lamec tuvo a Noé. Y Noé halló gracia delante de Dios, dice el versículo 8 del 6 de Génesis. Pero ya lo vimos que él recibió esa gracia de Dios. Él obedeció, pero primero recibió la gracia de Dios. Pero no fue por su obediencia. ¿Sabes desde dónde viene la gracia que recibió Noé? Desde Enoc. Si yo hoy decidimos empezar a caminar con Dios, sí o sí vamos a ver los beneficios de Dios en tu casa, en tus hijos, en tus nietos. Tal vez algunos no los vas a ver, porque no vamos a estar aquí, pero se va a llevar a cabo, porque así es Dios. Dijo raeré, no sé cómo se dice en pasado. Él eliminó toda la vida de la tierra, toda por medio del diluvio, Dios, menos la familia de Noé, porque obedeció, pero no fue porque obedeció. Fue principalmente porque Enoc hizo lo suficiente para bendecir a sus generaciones. Hoy tenemos que estar seguros que lo que hagas cuando tú te vayas de esta tierra no se va contigo, se queda en esta tierra en bendición de tu casa, y es lo más importante. Herédale lo que puedas, lo que quieras, lo que tengas a tu familia, a tus hijos. Por eso estás trabajando, por eso estás muy cansado todos los días. Gloria a Dios por ello, pero herédale lo más importante. Herédales el amor a Dios y la obediencia a Dios, para que caminen igual que tú con Él. Segundo punto que te quiero decir, y nos los estaba explicando Isaí hace 2 jueves, cuando Daniel iba a ser igual que muchos adivinadores, agoreros, bueno, todos los que tenía en Babilonia el rey Nabucodonosor, porque no había quien le dijera qué había soñado y qué significaba el sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Entonces él dice, no, el Dios, mi Dios que está en los cielos, Él te dirá. Él tomó una decisión y no había consultado con Dios Daniel. Entonces, ¿cómo sabía que Dios le iba a respaldar? Porque Daniel caminaba con Dios. Cuando tú caminas con Dios, pasa algo muy, muy importante. En Éxodo 13, 21 y 22, dice así la palabra. Y Jehová iba delante de ellos. Estamos hablando del pueblo de Israel en el desierto cuando salieron de Egipto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Dios les iba marcando el camino. Caminaban con Dios, pero ellos caminaron durante 40 años, y cuando estaban yo por entrar a la conquista de la tierra prometida, en ese momento ya sabemos que Moisés ya no entró. ¿Quién iba a llevar a cabo esta conquista y esta toma de lo que Dios ya había prometido? Porque lo que promete Dios te lo da o te lo da. Entonces a Josué le dijo así, en Josué 1, 8 y 9: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. No se apartará de nuestra boca, Señor, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Te obedeceremos, Señor, te obedecemos, Señor, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Amén. Al principio Él les guiaba con una columna de fuego y una nube.
Aquí le está diciendo: donde tú vayas, yo voy contigo. Tenemos tal afinidad de caminar con Dios que aprendemos qué pasos debemos dar, de tal manera que no te estás adelantando. Dios te está dando su confianza para que tú en su voluntad camines a los caminos que tienes que caminar, y Él va a ir contigo siempre. Por último, te leo Salmo 23, 4. Este salmo, ¿quién lo escribió? David. Es un salmo precioso. No lo vamos a leer por cuestión de tiempo todo, pero es una poesía del corazón a Dios, porque David caminaba con Dios y estaba ahí aislado, pobremente o muy humildemente, pastoreando ovejas. Era como un pastorcillo y era pequeño en estatura, pequeño en edad. Pero dentro de lo que él escribió de su corazón al corazón de Dios, en Salmo 23, 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ese joven que escribió eso, porque llevaba una vida con Dios, porque tenía a Dios en su corazón, porque agradaba a Dios, porque alababa a Dios, porque tenía una vida que también agradaba a Dios, es el mismo que en Primera de Samuel 17, capítulo 17, versículo 36, 37, dijo esto: cuando llegó a llevarle alimentos en el campo de batalla a sus demás hermanos que estaban guerreando con el rey Saúl. Y cuando estaban enfrente a un enemigo, un paladín que medía más de 3 metros y medio, y todos estaban siendo amenazados durante 40 días y siendo amedrentados por ese gigante. Aún el rey le tenía miedo, dice la palabra. Y dice la palabra también que llega David y dice, después de preguntar qué está pasando y qué está sucediendo: no, pues es que esta persona está amenazando que si él gana, entonces nosotros le serviremos, pero que si el que mandemos, el guerrero que mandemos lo vence, entonces ellos serán nuestros esclavos. Entonces dice la palabra que David respondió así: y salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, hablando de salvar a sus ovejas. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. ¿Qué gigante tenemos el día de hoy? Tu matrimonio, tus hijos que no quieren llegar a los pies de Cristo, o que andan en malas compañías, o que tal vez desgraciadamente andan consumiendo algún tipo de vicio, no lo sé. Tu matrimonio que está casi destrozado, tu situación económica, la situación de salud de una persona que tú amas y que ves cómo se está extinguiendo esa salud. ¿Cuál es el gigante que afrentas? Porque si caminas con Dios, no va a haber duda en que eso va a ser derrotado. Porque lo podemos ver en Samuel 17, 45, 47, palabras del mismo David, pero ya no diciendo de la circunstancia, diciéndole directamente a la circunstancia, diciéndole directamente al gigante. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él nos entregará en nuestras manos. Amén. Pues dale la gloria al Rey de Reyes. Nosotros tenemos al alcance de nuestro corazón
la victoria total. La tierra prometida es precisamente prometida porque ya está dada, pero tenemos que ir a tomarla. El Señor abre el mar, pero tenemos con fe que alzar la vara y será abierto. Él no va a bajar a hacer lo que te toca a ti y a mí. Y tenemos que tomar ese camino de todos los días. La pregunta obligada el día de hoy, a partir de hoy, es: ¿estoy dispuesto desde hoy domingo a caminar con Dios? Amén. Pues dale un aplauso al Rey de Reyes. Las personas que vienen por primera vez, levanten su manita, por favor. Gloria a Dios, bienvenidos. También se nos fueron las tres chicas, ¿verdad? Jóvenes tan chiquitas. Es importante que igual lo que dice la palabra no lo dice una iglesia, no lo dice una persona, no lo dice una doctrina, lo dice la enseñanza de la palabra de Dios. Que para que nosotros seamos salvos, para que nosotros podamos estar, cuando partamos de esta tierra, con toda certeza de que vamos a estar en la presencia de Dios cuando vayamos de esta tierra, es que nosotros recibamos, que anhelemos, que pidamos, que hagamos nuestro el sacrificio del Señor Jesús en la cruz. Porque Él murió en la cruz por nuestros pecados. Tuvo una razón de ser. Y el Señor, Dios, su Padre, permitió que Él subiera a esa cruz. ¿Para qué? Para que Él, salvándonos, librándonos de nuestro propio pecado, pudiera tener una vez más unión y comunión con nosotros. Y de esa forma nosotros podamos ser reconciliados con Dios. Entonces, pero dice la palabra que nosotros tenemos que abrirle la puerta del corazón para que Él pueda entrar. Y para que Él dice, cene con nosotros y nosotros con Él. Entonces la invitación a todas las personas que no hayan hecho esta oración, en la cual hagan ese pacto con Dios, no con una iglesia, no con una religión, no con una persona, con un pastor, con un predicador, sino con Dios. Es a través de una oración que salga de que nazca en nuestro corazón y que salga por nuestra boca. Mi pregunta específica a las personas que no han hecho esta oración, en la cual reciben al Señor Jesús en su vida, si la quieren hacer el día de hoy. ¿Quieres hacer esta oración el día de hoy? ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Alguien más que levante su mano que quiera hacer esta oración para recibir a Cristo en su corazón? Gloria a Dios. Bueno, pues les quiero pedir, es breve en el sentido de que es hacer una oración. Todos hemos hecho oración, todos hemos rezado, pero lo único que nos dice la palabra es que lo hagamos creyendo con nuestro corazón y declarándola con nuestra boca. No se pide. Si gustan ponerse de pie, por favor, las dos personas que me dijeron que sí, por favor, porque después de que estén ustedes de pie, también nosotros ahorita nos vamos a poner de pie para orar, ayudarles a orar a ustedes. Pero con esta oración lo que vamos a hacer es decirle a Dios, sí, sí quiero, sí te amo y quiero que me cuides, quiero que me guíes, quiero que me guardes, quiero que me des la victoria todos los días de mi vida. ¿Ok? Entonces les pedí, lo que sí dice la palabra es creyéndolo con el corazón y declarándolo con la boca, no gritándolo, pero no en silencio. Inclinan su cabecita, por favor, y postren su corazón, y todos los demás vamos a orar junto con ustedes. Padre bendito, yo reconozco que eres Dios, reconozco que me amas y que tú me hiciste porque quieres que yo tenga comunión contigo y anhelas que yo esté contigo cuando parta de esta tierra. Hoy te digo que me arrepiento de todo aquello que he hecho, he pensado o he dicho y te he ofendido. Hoy a ti, Jesucristo, te quiero decir que creo que eres el Hijo de Dios y Dios mismo. Creo que moriste en la cruz para mi salvación y perdón de mis pecados. Creo que Dios Padre te resucitó
y estás sentado a su derecha. Yo, Jesucristo, te quiero decir, te quiero pedir que hoy vengas a mi vida, que entres en mi corazón y en mi casa, porque yo te reconozco como mi único y suficiente Salvador y Señor en mi vida. En tu santo nombre, amén. Y te damos toda la gloria a ti, Señor. Las personas que hicieron esta oración, si gustan, voltean tantito para atrás.